Hola, ¿qué tal? Soy Silvestre López Portillo y hoy vamos a platicar de Licorice Pizza. Esta película que estuvo nominada a Mejor Película, que estuvo nominada también en cuestiones de guiones. A mí me llama mucho la atención, ha sido de las películas que más me han pedido que platique de Licorice Pizza. La mera verdad, cuando pasó todo los Oscars y todo el rollo, como que yo ya lo había dejado un poquito atrás, pero bueno. Vamos a meternos en Licorice Pizza. Primero que nada la dirige Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, que es un director que a mí en lo personal me gusta mucho. Me gusta sobre todo el estilo de Paul Thomas Anderson. 1997, cuando irrumpió toda la escena cinematográfica con Boogie Nights, híjole, llamó tanto la atención en aquellas épocas. Como a final de cuentas lograba mantener un lenguaje, lograba mantener una atención, había expuesto de una forma muy interesante y sobre todo muy inteligente todo lo que había detrás de esta industria del porno. Y luego en el 99 hace Magnolia, que para mí se me hace una de las grandes películas, uno de los grandes guiones yo creo que de la parte cinematográfica, de la historia del cine en general internacional. Yo creo que es un trabajo maravilloso el que realiza con Magnolia, sobre todo además con en donde yo creo que Paul Thomas Anderson demuestra que puede ser un gran director de actores, confirma que puede ser un gran director en el sentido de un gran creador de personajes, pero yo creo que en Magnolia es en donde demuestra que es un gran director de actores también, en el 99. Luego hace una película que fue muy incomprendida, que a mí me gusta mucho, que es Punch Drunk Love, que es esta pequeña ramificación del amor que podría llegar a tener Paul Thomas Anderson. El amor como pareja es como su forma, su visión de lo que podría ser una comedia romántica, si lo quieren ver así, ni tan comedia ni tan romántica, pero bueno, con un estilo muy 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 interesante. Embriagado de amor se llamó en español. Y después se olvida, en el 2007 hace un regreso brutal con Petróleo Sangriento, y otra vez Daniel Day-Lewis, Paul Dano hacen unas cosas brutales a nivel de actuación y otra vez también como personajes. Luego yo creo que se avienta en el 2012 El Maestro, que es una película se me hace un poco más interesante, mucho más densa. A mí no se me hace tan extraordinario El Maestro en algunas cosas. O sea, me gusta mucho más Petróleo Sangriento. Y después ya en el 2014 se avienta otra serie de cintas como Por Hoy Vivió. Y se avienta en el 2017 yo creo que otra joya, que es El Hilo Invisible con Daniel Day-Lewis, ¿no? Entonces, ¿qué nos va dando a final de cuentas toda esta filmografía de Paul Thomas Anderson? Primero que nada, que tenemos que reconocerle que es un estilo de personajes complejos, oscuros, autodestructivos, emocionalmente atormentados. Y ese es el sello que tiene Paul Thomas Anderson. Y creo que es el sello que a mí más me hace falta en Licorice Pizza, pero ya entraremos a Licorice Pizza. Pero el estilo de Paul Thomas Anderson, todos estos personajes están en un momento, en un punto crucial de sus vidas. Si hacemos la revisión de su filmografía, nos tiene acostumbrados a que los personajes, no tanto las grandes actuaciones, sino estos personajes que están emocionalmente rotos o atormentados, están en un momento crucial, en donde tienen que tomar una serie de decisiones que van a cambiar todas sus vidas, ¿ok? Entonces es un punto de inflexión, o se pueden perder y caer en el olvido realmente, o sufrir, o tratar de salvarse, aunque no creo que haya nunca una salvación en los personajes de Paul Thomas Anderson. Pero ese estilo es brutal. Luego, en la parte familiar, en ese cine de Anderson, también tiene mucho que ver. El núcleo familiar es importante. Casi siempre está roto este núcleo familiar. Y eso, a final de cuentas, o a punto de fracturarse, está en una tablita, o ya se rompió, o está peor es que, como se dice, pendiente de un hilito, ¿no? En cuestiones de toda la parte del núcleo familiar que nos enseñan en sus películas. Entonces también esa parte familiar es importante, de cómo afecta a los personajes y cómo va a afectar también a las historias. Y finalmente yo creo que, como debe de darse teniendo toda esta bola de personajes, pues una de las cosas más famosas que tiene Anderson y que importa en sus películas, pues es la catarsis, ¿no? Ahora sí que las catarsis que sufren estos personajes, el viaje que es esta catarsis, y los resultados propios obviamente también de haber explotado. Se me hace muy interesante el estilo de los personajes, muy de Paul Thomas Anderson. Eso es a nivel, vamos a ponerlo de fondo. En el nivel de la forma, me gusta mucho la parte de la fotografía. Yo creo que Paul Thomas Anderson es un director que se ha caracterizado por tomas largas en movimiento, que le gusta sorprender, a veces rompiendo estos mismos estilos de movimiento con movimientos abruptos de cámara. O sea, después de un gran
plano secuencia de repente te la gira o se mueven y de todo el rollo. Sin embargo, yo creo que Paul Thomas Anderson a nivel de la forma maneja muy bien el lenguaje cinematográfico. Yo no identifico a un Paul Thomas Anderson como el hombre de los planos secuencias largos, el hombre de los close-ups, el hombre que utiliza la cámara. No, yo creo que usa el lenguaje cinematográfico en general muy bien. Claro, le gustan las tomas largas, puede ser uno de esos pequeños sellos, le gusta esta parte de la iluminación, es muy cuidadoso con la iluminación y con la dirección de arte. Sin embargo, creo que también es parte de cualquier director. Ahora, bueno, pero vamos a platicar qué significa Licorice Pizza. Licorice Pizza, primero que nada, digo, porque así se llama la película y me han preguntado qué es Licorice Pizza. Primero, Licorice Pizza son dos cosas. La primera es una tienda de discos que Paul Thomas Anderson recuerda que estaba ahí en California en los años 60 y Licorice Pizza toma su nombre del material de los LPs. Estos discos de vinil o LPs que son muy famosos porque licorice es un gel como un dulce y es un gel de color negro. Entonces, y obviamente a la hora que usabas este gel y lo podías poner en un plato y se formaba como esta parte de pizza. Entonces los Licorice Pizza son los LPs, los discos. Okay, ahora sí que estos discos de vinil, como nosotros los conocemos con los LPs, mucha gente en aquellas épocas de los 60s les decían, pues ponte el Licorice Pizza de tal grupo, de The Who, de Led Zeppelin, de Mamas and the Papas, no tengo idea, pero no comprabas LPs, comprabas Licorice Pizzas o del LP, del Licorice Pizza, de los long plays, que el LP es long plays, pero viene de Licorice Pizza, lo usaban también como este modismo, entonces de ahí viene, y sobre todo Paul Thomas Anderson utiliza este nombre para dar una reminiscencia, una nostalgia obviamente a una historia personal. Bueno, vamos a situarnos con lo que ya va siendo un poco la parte de la película. Estamos situándonos en la década de los 70s, ¿ok? Y en la década de los 70s, entiendo que es una película, él ha dicho, Paul Thomas Anderson, que es una película personal. Yo siento que aunque sea una película personal, no creo que sea la mejor película de Paul Thomas Anderson, para nada. Pero es una película muy personal, incluso como dije se sitúa en el Valle de San Fernando, en California, que es donde precisamente ahí vive, y la historia es sobre Gary, que es un joven de 15 años, que es un niño actor, un joven actor, que está interpretado precisamente por Cooper Hoffman, que a lo mejor Cooper Hoffman de por sí podríamos decir que es un extraordinario trabajo, hace un gran trabajo, funciona, hay que estar muy abusados. Sin embargo, cuando le sumamos a nivel histórico que es el hijo de Philip Seymour Hoffman, de este gran actor que falleció, además Hoffman pues obviamente hizo alrededor de unas 6-7 películas por ahí con su papá, con Paul Thomas Anderson. Entonces entra Cooper y obviamente yo creo que estaba ocupando por ahí algunos zapatos bastante grandes, pero los llena, no se trata de llenarlos, sino más bien de decir, bueno, estos son los zapatos de mi papá y por acá está construyendo los suyos, y lo hace bastante bien. Y por el otro lado, este niño actor de 15 años, que es además un fanático del emprendedurismo y tiene ideas y trata de meterse en muchas cosas, de repente se enamora de una niña llamada Alana, que tiene 25 años, ya le lleva 10 años y se enamora desde que la ve, es el amor de su vida y él siente a fin de cuentas que se va a casar con ella y que con ella va a ser feliz. Ella es precisamente Alana Haim. Alana Haim viene de este grupo de música que tiene junto con sus hermanas Alana, que son del grupo Haim. Son 3 hermanas, las cuales Paul Thomas Anderson ya les había dirigido varios de sus videoclips. Bueno, la película a final de cuentas se centra entre el amor y el desamor y las aventuras que pasan tanto Gary como con Alana en ideas, en emprender cosas, en las dificultades que van teniendo, en cómo se van separando y cómo se van juntando. ¿Okay? A final de cuentas la película es un coming of age. Este coming of age, cuando hemos oído hablar de qué es el coming of age, este coming of age se le llama a un subgénero precisamente que se centra en el crecimiento no tanto físico, o sea, no solamente físico, sino también psicológico de lo que es un personaje, ¿ok? De lo que es un protagonista. Digamos que el coming of age es, digamos, el sinónimo de estas películas que reflejan la madurez o el crecimiento de un porcentaje, ¿ok? Entonces, Licorice Pizza es un coming of age de estos dos jóvenes tratando de encontrar esta parte del amor y de todo el rollo. En resumidas cuentas, a mí la película me entretiene, a mí la película me gusta, yo me la pasé muy bien viendo la cinta. Sin embargo,
debo de decir que es de las películas menores para mí de Paul Thomas Anderson. Yo extrañé sobre todo sus personajes complejos. Extraño la parte de las catarsis, los enfrentamientos entre ellos, los duelos de actuaciones se me hacen que están bien, pero estos grandes monólogos que se daban anteriormente aquí están totalmente ausentes. Creo que Paul Thomas Anderson se va más por la nostalgia, se va o sea, yo creo que además usa esta nostalgia como incluso como una pequeña justificación a una falta de profundidad o a una falta de aferrarse a este estilo. Ahora, claro que ves a Paul Thomas Anderson en algunas otras situaciones, en algunas otras actuaciones, en algunos otros conflictos, pero yo extraño que esta película realmente sea una película dirigida por él. A mí me parece una película optimista, lo cual es muy raro en Paul Thomas Anderson. Me parece una película incluso hasta mucho más comedia, de comedia. Me parece una película mucho más linda, lo cual Paul Thomas Anderson no tiene su estilo. O sea, es como si de verdad parecería que en lugar de que la dirija Paul Thomas Anderson, la dirige Steven Spielberg. Voy a poner este ejemplo, Ridley Scott, quien ustedes quieran, ¿me explico? Pero cuando uno se mete a ver una película de Paul Thomas Anderson, es como que esperas eso. Cuando uno va a ver una película de Almodóvar, ya sabes qué vas a esperar. Como si vas a ver una película de Spielberg, sabes qué vas a esperar. Entonces ahí es donde un poco me rompió el molde. Los personajes son incluso hasta carismáticos, caen bien, son lindos, no están en la transformación total. Incluso voy a decir algo que puede resultar algo muy rudo para muchos, pero a mí me recordó mucho el cine de Elizabethtown, este cine de Almost Famous de Cameron Crowe. Y miren que está terrible, o sea, porque a mí Cameron Crowe me gusta Jerry Maguire, me gusta Almost Famous, pero no se me hace para nada cercano a Paul Thomas Anderson. Yo creo que Paul Thomas Anderson está jugando en otras ligas. Pero entonces, a mí Licorice Pizza a final de cuentas me gusta. Me gusta a final de cuentas el casting, que además se compone, como decía yo, de Cooper Hoffman, que tiene 18 años, Alana Haim, que ya está con sus hermanas. Por ahí se cuela, es muy interesante porque está Sasha Spielberg, que es la hija de Steven Spielberg y Kate Capshaw, por ejemplo, que es una de las amiguitas por ahí de Gary. Tim Conway Jr., que es el hijo precisamente de Tim Conway, que es uno de los grandes comediantes de Estados Unidos. George DiCaprio aparece por ahí en un cameo, el papá de Leonardo DiCaprio, exactamente, él es el personaje de Mr. Jack. Y bueno, Sean Penn y Bradley Cooper, que interpretan a personajes reales, que son, yo creo que los personajes más enfermos, más trastornados, y que ahí es en donde a mí me recuerda a Paul Thomas Anderson, que a mí me gusta, que están trastornados, que están locos, que tienen catarsis, que todo el rollo. Yo creo que ellos dos están también enteros. A final de cuentas, véanla, ustedes deciden. A mí me gusta. Yo tampoco se me hizo una película que podría haber estado tampoco en los Oscars, ni mucho menos. Se me hace una buena película y vamos a ver qué planteará Paul Thomas Anderson, si regresar ahora sí que a las andadas con sus personajes, o a lo mejor irse por esta beta que también puede ser interesante. Right, quiet on the set. Camera speed. Sound production, take one. Roll sound. Rolling. Sound production, take two. Action! Okay, that's a wrap. Right, quiet on the set. Camera speed. Sound production, take one. Roll sound. Rolling. Sound production, take two. Action! Okay, that's a wrap. Right, quiet on the set. Camera speed. Sound production, take one. Roll sound. Rolling. Sound production, take two. Action! Okay, that's a wrap. Right, quiet on the set. Camera speed. Sound production, take one. Roll sound. Rolling. Sound production, take two. Action! Okay, that's a wrap. Right, quiet on the set. Camera speed. Sound production, take one. Roll sound. Rolling. Sound production, take two. Action!
Okay, that's a wrap.